Muchas gracias por estar nuevamente con nosotros en una nueva edición de Conexión Vital, un programa de prevención y educación en salud. Hoy estamos desde nuestros parques de la salud en Dos Quebradas con parte del equipo de profesionales que nos siguen y nos apoyan en esta actividad médica más preventiva, que es lo que más queremos hacer en nuestros parques de la salud. Recién que llego de Aruba y Curazao, muchas personas me preguntaban que cuál era como la especialidad de los parques de la salud, que cuál era el mensaje de los parques de la salud. Y yo les decía que era la parte preventiva y de desintoxicación. Los programas modelos nuestros, o a lo que por lo menos queremos llegar nosotros en la práctica médica, es salirnos un poco de ese contexto de la historia y de la consulta médica de media hora, o a veces de una. ¿Y qué es lo que queremos? Es poder hacer un proceso integrativo con el paciente. Que ustedes lleguen a una consulta médica, pero que no sea ese afán de que muchas veces sucede, no, venga, en el andén, en el teatro, en el supermercado, ¿qué me manda para tal cosa? Ese tipo de medicina se ejerce en una droguería. Entonces ustedes van y compran, tengo dolor, un analgésico, tengo fiebre, un antipirético, y tengo diarrea, un antidiarreico. Yo creo que no. Lo que nosotros queremos, y por qué nosotros hacemos una consulta integrativa, es evaluar el paciente en grupo. Muchas personas vienen al Parque de la Salud y que es una cita con el doctor Rojas, y entonces yo les digo, no, es que yo no atiendo consultas. Aquí atendemos en grupo los pacientes. Y cuando ustedes vienen a una consulta pasan por los equipos de médicos que tenemos acá, evaluamos la historia clínica, le sugerimos al paciente ese gran programa de salud donde ustedes durante un día van a ser evaluados por odontología, por cardiología, por ecografía de cuello genitales, por ginecología y oncología, haciendo citología, colposcopia, ecografía transvaginal, examen de seno y cita con ginecología, por urología, para hacerle a los pacientes todos los exámenes de sangre adicionalmente, limpieza de colon con café y hacer psicoterapia, hacer en los pacientes nutrición, medicina china, medicina ortodoxa, acupuntura, terapia neural, quiropraxia. ¿Y por qué nuestros parques de la salud tienen piscinas y baños turcos? Baño turco, manejo con barro, piscina con hielo caliente al clima, con minerales sin cloro. Y luego hace reflexoterapia, y masajes, y drenajes, y mascarillas. Eso es un proceso integral de una consulta. Se llama el Día para tu Salud y posteriormente continúa con toda la parte del alma y el Día para tu Alma. En el programa de los 6 días de limpieza de colon con recambio de flora intestinal, que nos ayuda a coordinarlo en nuestros parques de la salud del doctor Daniel Castro, son 6 días. Le hacemos el Día para tu Salud, el Día para tu Alma, más la limpieza de colon con recambio de flora intestinal. 6 días. Sí, pero es que ustedes cuántas veces han dejado el carro 6 días en un taller haciéndole el arreglo de un choque o de un motor o demás, o más días. ¿Por qué nuestro cuerpo no se lo merece? ¿Por qué en el carro sí estamos pendientes del papelito de los 5.000 kilómetros, del cambio de aceite, de la técnico-mecánica y del cambio de la revisión del SOAP y todo? ¿Y por qué con nuestro cuerpo no? Mientras al carro lo cuidamos, nos estamos pudriendo por dentro, o a la moto. Entonces, esto es una reflexión. Una de las finalidades terapéuticas que tenemos también en nuestros parques de la salud es tratar de desmedicalizar a los pacientes. Nos llegan pacientes con muchos medicamentos, le da a uno tristeza ver una persona, como dicen muchos de ustedes, no, yo tengo en mi casa una droguería, y va a haber uno, y es cierto, 5, 10, 15 pastas al día. Cuando iniciamos un proceso de desmedicalización, es apoyarnos en una serie de ayudas terapéuticas. Doctor Daniel Castro, muchas gracias por estar con nosotros, bienvenido a Conexión Vital, y hablemos de todo ese concepto, especialmente en el campo del dolor y la desmedicalización del dolor. Muchas gracias, doctor Jorge Enrique. Para mí es un placer estar con ustedes en esta edición. Y indiscutiblemente, doctor Rojas, uno de los motivos de consulta más importantes, si no es el más frecuente, es el dolor. El dolor es el motivo por el cual las personas consultan
más en diferentes servicios. Y vemos que el dolor crónico es algo que afecta la calidad de vida de las personas. Y es una razón por la cual las personas son polimedicadas. Hemos recibido en consulta personas con más de 5 medicamentos, más de 10 medicamentos, que a nosotros como profesionales de la salud nos queda muy difícil colocarle un medicamento más porque no sabemos ni siquiera en qué horario se lo podemos colocar. Entonces, ahí nos encontramos en un punto en donde vemos que el paciente está siendo manejado para ciertas dolencias, pero de pronto nos estamos quedando sin revisar otras cosas que son muy importantes. Por ejemplo, cómo están los hábitos de alimentación. Y por allí podemos empezar a manejar el dolor crónico y podemos manejar cualquier proceso, empezando por la alimentación. Entonces, hablando de la desmedicalización del dolor, yo pienso que se tiene que empezar a hablar de cómo llevar una dieta que no sea proinflamatoria. ¿Por qué razón? Porque es que encontramos que en la dieta de los colombianos hay muchos componentes que inflaman nuestro cuerpo. Las personas están consumiendo muchos componentes que son fuente de sustancias inflamatorias, entre ellos, ¿de cuáles podemos hablar? Azúcares refinados, productos de panadería. Son productos que, según estudios, aumentan la liberación de citoquinas, que son sustancias inflamatorias. Mucho contenido de componentes que elevan el ácidos grasos omega 6 en el cuerpo. Entonces, si nosotros empezamos a diseñar para el paciente una alimentación adecuada, podemos empezar a bajar esa inflamación crónica que tiene el paciente, que hace que esos procesos dolorosos sean más fuertes. Muchas personas se preguntan entonces de dónde viene el dolor. El dolor es la principal causa de consulta en el mundo. Ustedes dirán, ¿por qué me duele? Y resulta que a mí me duele el cuerpo, ¿no? Pero es que el doctor Daniel nos está contando un tema muy importante que infortunadamente no se le da la importancia que se merece en las consultas médicas tradicionales, y es ¿qué papel juega la comida como causante del dolor? El adagio dice, pues si la comida mala me enferma, me cayó mal y todo me cayó mal, la comida mala me enferma, pues la comida buena me alivia. Y entonces vamos a hablar después de este corte de comerciales, cómo alimentos son proinflamatorios, nos llevan a la inflamación y al dolor, y cómo una de las primeras ayudas terapéuticas que vamos a utilizar y manejamos en nuestros parques de la salud es la alimentación como herramienta terapéutica. Lo que yo escribo o lo que estamos haciendo en Discovery Home and Health y en Discovery Channel es tu cocina, tu medicina. Tu cocina, tu medicina. Entonces vamos a ir por ese trasegar después de este corte de comerciales. ¿Qué alimentos? ¿Cómo la comida me puede acelerar o empeorar un cuadro de dolor? Bueno, es muy común ver que las personas tienen dietas en donde la preferencia son los lácteos, derivados de la leche, la carne de res y de cerdo, la comida que es procesada. Entonces allí podemos encontrar muchos elementos que desencadenan una inflamación en nuestro cuerpo. Por ejemplo, hay estudios que demuestran, hablemos un poquito de la leche y de los derivados de la leche. Se ha descrito que la leche tiene más de 25 sustancias que son proinflamatorias, de las cuales unas de las más frecuentes, de las que tienen mayor poder inflamatorio, es la caseína y la beta-lactoglobulina. Son proteínas que tienen unos efectos inflamatorios en el organismo. Entonces, algo que le recomendamos a nuestros pacientes es que empiecen a disminuir el hábito de consumir lácteos y derivados. Y solamente con eso el paciente comienza a mejorar. Comienza a mejorar no solamente de procesos dolorosos, sino que también empiezan a mejorar de procesos alérgicos, por ejemplo. Entonces, esto es algo muy importante, que el paciente debe entender que ese tipo de sustancias, al disminuirlas, va a empezar a hacer que su cuerpo esté más desinflamado y por consiguiente pues el dolor disminuye. Otras sustancias que
que traen dolor, pues que traen inflamación y que conllevan al dolor, son las que podemos encontrar en componentes derivados de la carne de res y de cerdo. Encontramos, hablemos un poquito del ácido araquidónico. Son fuente de ácido araquidónico y el ácido araquidónico en nuestro cuerpo es un ácido graso esencial del subtipo de los omega 6, pero este ácido también es fuente de tromboxanos, de prostaglandinas, de leucotrienos, que tienen componentes inflamatorios. Entonces, si nosotros empezamos a recomendarle a nuestros pacientes que disminuyan estos alimentos, pues obviamente van a disminuir la fuente de estos ácidos grasos y con ello va a mejorar su inflamación. También, por ejemplo, encontramos en los alimentos que tienen conservantes, elementos como el aspartamo, que tienen propiedades también inflamatorias. Entonces, lo primero es hacerle estas recomendaciones al paciente, que en lugar de consumir lácteos, opte por consumir otras fuentes vegetales con las cuales puede preparar leche. Por ejemplo, pueden cambiar la leche de vaca por leche de almendras, que es muy sencillo prepararla. Usted nos ha enseñado mucho, doctor, y se deja remojando las almendras, al día siguiente se ponen a licuar con un poco de agua y queda una leche de almendras espectacular. Lo mismo se puede hacer con el ajonjolí, con leche de coco. Entonces hay muchas opciones para que las personas reemplacen sus lácteos animales por fuentes vegetales. Las personas consumen las carnes rojas porque les llama la atención el valor proteico que tienen, pero también podemos encontrar valor proteico en otros elementos. Por ejemplo, hay muchos granos que tienen un buen valor proteico, los frijoles, las lentejas, los garbanzos, los blanquillos. Allí podemos encontrar también buenas fuentes de proteínas. Los frutos secos. Los frutos secos, la espirulina. La espirulina es una fuente de proteína que contiene los 8 aminoácidos esenciales. Entonces, recuerden que el maní no se considera fruto seco. De hecho, sí. De hecho, el maní tiene una muy alta concentración es una fuente muy alta de ácido araquidónico. Inflama mucho, da mucho dolor. Entonces podemos empezar... ¿Y el azúcar qué tal? Entonces ya hablo de los lácteos, de la carne de res y de cerdo. ¿Los azúcares también son proinflamatorias? Sí, los azúcares son proinflamatorios porque llevan a que en el cuerpo se desencadene una respuesta a través de citoquinas y eso pues conlleva a que exista una respuesta inflamatoria, entre otras vías. Pero la gente cree que azúcar es únicamente la cucharadita de azúcar. Es todo lo que se haga con azúcar. Sí, por ejemplo, podemos encontrar productos de panadería que tienen una concentración muy alta en azúcar. También, pues, algo que le recomendamos a las personas es que, si bien los alimentos deben de tener su fuente de carbohidratos, la mejor fuente de carbohidratos es a través de las verduras. Que la mitad del plato, por lo menos, sea de verduras. Y allí están llevando su porción de carbohidratos que no van a tener esos efectos tan nefastos en el metabolismo. Sí. Bueno, entonces ya tenemos claro que hay unos factores que nos llevan, que el dolor es la principal causa de consulta, que en el proceso inflamatorio la alimentación juega un papel muy importante, que los pacientes nos llegan muy medicados. Muy polimedicados. Exacto. Y lo otro es que el dolor lo producen muchas patologías, ¿cierto? Sí, el dolor es decir, el título o el apellido que le ponemos a eso puede ser lupus, artritis, artrosis, fiebre reumática, fibromialgias, bueno, muchas. Hay muchas causas de dolor. Y eso nos indica que en la consulta nosotros vamos a empezar un proceso diagnóstico. Pero para darle una fortaleza después del proceso diagnóstico, a ese proceso terapéutico, la alimentación es fundamental. Y yo pienso que después de la alimentación, hablar de métodos de desintoxicación es otro punto muy importante. Y allí, pues, algo que le recomendamos a nuestros pacientes que consultan por dolores crónicos es que empiecen un proceso de ayuno. Bueno, entonces ya vamos a empezar un poco en esa parte de desintoxicación y de manejo natural del dolor. Aquí todavía no estamos hablando de ningún tipo de medicamentos y es la parte de la desintoxicación a través del ayuno. ¿En qué consiste? Bueno, nosotros todos los días consumimos alimentos, pero es bueno darle un espacio a nuestro cuerpo para que nuestro cuerpo depure muchas sustancias y eso se puede hacer a través del ayuno.
El ayuno se puede hacer, existen ayunos intermitentes, ayunos que se pueden hacer por 16 horas, mientras las 8 horas el paciente consume alimentos livianos. Esta es una muy buena opción para que la persona comience a hacer un ejercicio de ayuno. Dicen los expertos que se recomienda por lo menos una vez a la semana en hacer ayuno. Y podemos empezar de esa forma, podemos consumir nuestro último alimento liviano en la noche, tipo 8 de la noche. Cuando nos levantamos empezamos a consumir agua, podemos tomar té, aunque la preferencia es que el paciente comience a consumir frutas. De ellas, las que más poder desintoxicante hemos visto es la uva de Isabela. Una persona que sufre de diabetes se le recomienda no consumir uva de Isabela porque puede elevar pues, eleva el azúcar, eleva pues la glicemia, entonces le recomendamos otras como el kiwi, como el melón. Que tiene superóxido de dismutasa, ¿no? Le recomendamos la ochuva también a los pacientes que tienen diabetes, pero pueden empezar a hacer este tipo de procesos y ya a las 2 de la tarde pueden consumir un alimento suave y pasar el resto de la tarde consumiendo alimentos suaves. Y pueden empezar a hacer ese proceso una vez a la semana y su cuerpo les dirá cómo se siente. Muchos de ustedes estarán cursando un cuadro de dolor en este momento y nos están viendo desde muy lejos, porque sé que nos llegan gente de muchos países y de muchos sitios distantes. Me da mucha alegría recibir en estos días pacientes de las islas de de Gorgona. Y entonces no tienen forma de hacer algo así rápido, de comprar algo para el dolor. Hagan lo que dice el doctor Daniel Castro, un ayuno, paren de comer. Miren que los animales se enferman y todos entran en ayunos, pero el humano se enferma, un caldito, un postrecito, una sopita, no sé qué. Y no dejamos descansar el cuerpo. Hay una dieta que es una dieta, digamos, alcalinizante y desintoxicante, y es que ustedes paren de comer a las 5 de la tarde. Y entonces entran en ese ayuno de toda la noche, cetónica, cetogénica, y al otro día ya desayunan. Eso es una manera sencilla. Pero la otra, lo que él dice, ayunen con frutas. Puede ser la uva, la papaya, la piña, y si es diabético el melón, la uchuva, el kiwi. Pero paren de comer. Y o si no, la otra que él decía, excelente, verduras. Coman verduras, todo crudo. Y esto nomás, entra el paciente en un estado alcalino, ya no está ácido. Muchos de ustedes dicen, "Ole, que es ácido, alcalino". Abran una manzana, a una le aplican limón y a otra no. Y una se pone negra, está ácida, la otra no, está alcalina. ¿Qué le echaron? Pues el vitamina C. Entonces ustedes deben de hacer eso. En la mañana el agüita con bicarbonato, el agüita con gotas de limón. Pueden poner a remojar chía si quieren el día anterior. O el mismo ajonjolí, que es una fuente excelente de calcio. Y ahí tienen un proceso de alcalinización. Ahora, dentro de todo ese programa de desmedicalización, vamos a ir a este corte comerciales para que hablemos de algunas ayudas terapéuticas complementarias para uno poder ir retirando al paciente tanto medicamento. Ya regresamos. Ahora, muchos de ustedes se preguntarán qué sustitutos, qué ayudas, qué complementos, qué otras cosas pueden ayudarse desde la parte más natural para el manejo del dolor. Saben que muchos de los médicos que estamos nosotros en el Parque de la Salud, y le pasó al doctor Daniel, al doctor Diego, que trabajaba en unidades de cuidados intensivos y en urgencias y demás, nos vimos en la necesidad de buscar ayudas terapéuticas complementarias especialmente para el dolor, porque nos cansamos de tratar complicaciones de nosotros mismos. Sí, yo le mando a usted un analgésico, diclofenaco, meloxicam, piroxicanes y antiinflamatorios y demás, y ustedes vuelven con un sangrado digestivo, con una falla renal, con un problema hepático. Entonces, ¿se justifica uno estudiar 10 años o más para uno salir a enfermar a un paciente? Porque sí, le quito el dolor, pero le causo otros procesos más graves. Peor la cura que la enfermedad. Y entonces ahí uno empieza a buscar y a encontrar ayudas terapéuticas que nos pueden
cambiar, luego una muy buena historia clínica, el concepto terapéutico. ¿Cuáles son estas, doctor Daniel Castro? Doctor, muchas gracias. Bueno, primero que todo hay algo que dice, todo es veneno, nada es veneno, todo depende de la dosis. Entonces eso es un concepto farmacológico y lo que hacemos nosotros cuando empezamos a tratar un paciente con ayudas farmacológicas es simplemente darle al paciente la posibilidad de que consuma elementos que a bajas concentraciones pueden empezar a mejorar procesos de dolor. Y estamos hablando de que diferentes sustancias, dependiendo de la concentración que tengan, van a estimular unos receptores y si aumenta la concentración van a tener otros efectos. Entonces acá, por ejemplo, comenzamos a tratar al paciente con medicamentos bioreguladores, con medicamentos fitoterapéuticos, que lo que van a llevar a hacer es darle una ayuda al cuerpo para que el cuerpo empiece a desinflamarse. Entonces el paciente ya está consumiendo una dieta no proinflamatoria, está haciendo un proceso de desintoxicación a través de ayunos, a través de enemas de café, entre otros, y ya pasamos también a manejar al paciente con ayudas que no causan efectos secundarios o no tienen ese potencial tan grande de desarreglar otros sistemas en el organismo. Entonces, por ejemplo, podemos utilizar el árnica en una presentación homeopática que tiene efectos para desinflamar. Utilizamos la pitoxina. La pitoxina tiene unas propiedades para desinflamar muy interesantes. Utilizamos elementos como la manzanilla, que ayuda también en esos procesos de desinflamación. La cúrcuma, la pimienta, el cloruro de magnesio. El cloruro de magnesio. Que tiene unas propiedades muy interesantes. Y con esto, de verdad que podemos empezar a sacar a más del 60% de los pacientes de procesos dolorosos. Y lo complementamos con el biocolag, que es un colágeno hidrolizado. El tema es muy interesante. El cuerpo de nosotros tiene la capacidad de recuperarse. Lo que pasa es que nosotros no le damos la opción. Y no le damos la opción no solamente porque nos alimentamos mal, sino porque no consumimos los elementos que nuestro cuerpo necesita para que se empiece a recuperar. Nuestro cuerpo necesita ese alimento, esos sustitutos para empezar a recuperar. Entonces allí, por ejemplo, en problemas muy frecuentes como problemas articulares, artrosis, artritis, podemos empezarle a dar colágeno a las personas y las personas poco a poco van empezando a recuperar esa parte que se ha lesionado y que produce el dolor crónico. Una de las cosas importantes es los complementos que se hacen de desintoxicación con los enemas. ¿Por qué mejora un enema el dolor? Bueno, esa pregunta es muy interesante y digámoslo así que las personas están enseñadas o la medicina le ha enseñado a las personas a ver el cuerpo por partes. El colon es una cosa, el hígado es otra, el pulmón es otra, pero todo está relacionado, todo está conectado. Y hemos visto que en los pacientes cuando se someten a realizarse enemas de café, enemas en donde se limpia el colon, se depura, empieza a mejorar procesos a nivel hepático, empieza a mejorar niveles de colesterol y triglicéridos en sangre, empieza a mejorar de hecho su riesgo cardiovascular. Entonces vemos cómo a través de ese proceso también se empiezan a disminuir esos cuadros de dolor crónico. Yo he recibido muchos pacientes que el primer día, cuando asisten a la consulta inicial de colonterapia, ellos me expresan muchas dolencias gastrointestinales, pero también presentan problemas a nivel de articulaciones, dolores en diferentes articulaciones. Y el último día, el día quinto o sexto, el paciente se ha mejorado de una forma significativa, solamente con la colonterapia, que es un proceso con la desintoxicación que se hace a través de la limpieza de colon. Entonces nosotros podemos empezar a utilizar el enema en casa y lo podemos utilizar dependiendo del proceso, una vez a la semana. Cuando la persona ya va mejorando se puede pasar a 2 veces al mes, una vez al mes para mantenerse. Esa es una opción muy interesante. ¿Qué papel juega dentro de estos conceptos terapéuticos, por ejemplo, la terapia neural, la pitoxina tópica, la acupuntura? Bueno, ahí nos metemos a otro terreno en el manejo de desmedicalización del dolor, que son las terapias inductoras de recuperación. Yo las llamo así. Existen muchas terapias que nos ayudan a darles impulso, ese impulso a nuestro organismo para que nuestro organismo empiece a recuperarse. La terapia neural es una de ellas.
en donde se utiliza la procaína usualmente para producir un estímulo neurológico. Muchos han dicho que la procaína tiene efectos inhibitorios, pero el propio estímulo termina siendo antes un efecto estimulante que le lleva al organismo a que empiece a ayudar a recuperar esa parte del cuerpo que ha sido afectada. Bueno, entonces para entrar en materia vamos a invitar a varios de nuestros médicos del Parque de la Salud que estén con ustedes y contemos todas esas ayudas terapéuticas complementarias después de este corte de comerciales. Ya regresamos. Vamos a continuar hablando sobre las terapias que nos ayudan en la recuperación de los pacientes que tienen procesos de dolor crónico. Y ya hablamos un poquito acerca de la terapia neural. Ahorita hay una terapia que desarrollamos en nuestros parques de la salud, que es la acupuntura. Nos encontramos en este momento con el doctor Diego González. El doctor Diego González está con nosotros en el Parque de la Salud de Dos Quebradas y nos apoya en la parte de medicina china y medicina ayurveda. Doctor Diego, cuéntenos un poco cómo influye la acupuntura en el tratamiento de procesos dolorosos crónicos. Hola, doctor Daniel. Muchas gracias por la invitación. Bueno, para una breve introducción, la acupuntura hace parte de los tratamientos de la medicina china. La medicina china, como sabemos, es una medicina tradicional que tiene más de 7.000 años de haberse empezado a estudiar, de haberse desarrollado. La acupuntura básicamente trata de la aplicación de unas agujas o de unas moxas o de presión con las manos en ciertos lugares del cuerpo. Estos lugares son unos puntos que hacen parte de unos meridianos. Los meridianos fueron estudiados por la filosofía china, por la cultura tradicional de la China, y son unos canales energéticos que unen nuestros órganos con la superficie del cuerpo, o sea, con la piel, desde donde son accesibles al tratamiento. Si lo vemos desde un punto de vista de la medicina convencional o de lo que nosotros estudiamos acá en las universidades de medicina, estaríamos incidiendo directamente sobre el sistema nervioso parasimpático, que es donde están encontradas las vías del dolor. Cuando tomamos un medicamento para el dolor, ya sea un desinflamatorio, un analgésico, hay diferentes mecanismos químicos y fisiológicos por los que tratamos el dolor, y con el medicamento químico lo que se trata es de bloquear unas cascadas en las que la expresión del dolor nos genera ese síntoma. Por ejemplo, tenemos inflamada una rodilla o un músculo y esa información viaja por unos canales nerviosos hasta nuestro cerebro, pasando por la médula espinal, y se identifica que hay una sensación de dolor y eso generalmente pues, nos previene mover nuestra pierna, mover nuestra rodilla o ese lugar donde está el dolor, no mover nuestra espalda, ahí es donde viene la rigidez, y nuestro cuerpo se defiende generando unas contracturas musculares, inmovilizando esa zona para que no haya más dolor. Cuando tenemos un paciente que nos consulta por un dolor, ya sea un dolor agudo porque ayer se golpeó, ayer se lesionó, o un dolor crónico porque está relacionado con algún daño en algún órgano, tratamos de abordarlo de diferentes maneras en un abordaje integral para que haya mejoría del síntoma, pero empiece a haber un tratamiento de ese origen del dolor. La acupuntura incide directamente sobre unos puntos que mandan información al cerebro para que el cerebro primero libere sustancias que normalmente están en nuestro cuerpo, que son mediadoras del dolor, y bloquea por otro lado esos impulsos que lleva nuestro sistema nervioso para que nos generen ese síntoma. Excelente. Vemos cómo la acupuntura se convierte en una herramienta muy importante en llevar al paciente en ese proceso de no solamente de calmar el dolor crónico, sino también de ayudar a que su organismo se restablezca, porque el dolor simplemente nos está indicando que algo se encuentra mal en nuestro organismo, y cuando empezamos a manejarlo de una forma en donde dejamos en última instancia el tratamientos farmacológicos y empezamos a manejar el dolor, pero a su vez empezamos a ayudar a que el organismo se recupere como tal del proceso que lo origina, estamos haciendo un tratamiento integral del paciente. Entonces, ¿una sesión de acupuntura en qué consiste? Hay un mito por ahí de que es una terapia dolorosa porque son agujas que son insertadas en el cuerpo. En realidad las agujas que usamos son de un material quirúrgico, todas son desechables, nunca repetimos el uso de las agujas.
Las agujas penetran unos pocos milímetros bajo la piel, son agujas muy finas, de un calibre muy fino, así que lo que menos buscamos es generar más dolor, así que no es una terapia de entrada dolorosa. Las agujitas se van a dejar clavadas en ciertos lugares del cuerpo, descritos pues por el estudio de la medicina china, durante unos minutos, dependiendo de la patología, dependiendo del dolor que vamos a tratar. Oscila un tratamiento de acupuntura entre unos 12 minutos a unos 30 o 40 minutos. A veces las agujas las cambiamos de lugar, a veces las agujas se mueven en algún sentido u otro, ya sea para estimular un punto o para inhibirlo. El paciente está acostado en una camilla o sentado en una silla cómodo, escuchando música, con los ojos cerrados, en un estado de relajación mientras las agujitas hacen su labor. Complementamos este tratamiento de acupuntura con algo que se llama el tratamiento con moxas. Las moxas es generar un calor que incide directamente sobre estos puntos, aliviando y, como ya lo explicaba, ayudando al cuerpo a que libere sus propias sustancias que son mediadoras del dolor. A veces acompañamos también de algún tipo de masaje o de digitopuntura, que es ejercer cierta presión sobre esos puntos con los dedos del terapeuta. Serían unos masajes muy suaves que, de nuevo, no generan dolor, lo que buscamos es una liberación del dolor y hacen que el cerebro, al liberar sustancias que liberamos normalmente, pero en una cantidad muy baja y que se han bloqueado durante el dolor, haya un estímulo para que haya una biorregulación, o sea, una regulación desde la biología para que el mismo cuerpo libere las sustancias y no estamos incidiendo con ningún tipo de sustancia química. Bueno, vemos acá como a través de este tipo de terapias simplemente se está llevando a que el organismo empiece su proceso de recuperación y termine ya en un momento en donde el paciente no solamente tenga un dolor muy bajo o ya no tenga dolor y también pues se encuentre recuperado de su proceso que lo estaba llevando al mismo. Vamos a un corte de comerciales y después del siguiente vamos a hablar sobre otras terapias que nos ayudan en ese proceso para tratar el dolor crónico. Hablando de nuestro tema de dolor, vamos a hablar ahorita de unas terapias que también son complementarias y nos ayudan a mejorar esos procesos mórbidos. Entonces, hablemos un poco de los problemas en donde el dolor es causado por una afección del sistema osteoarticular, que dentro de las consultas de dolor yo creo que es la consulta más frecuente. Problemas como dolores articulares, ya sea en rodillas, en caderas, en la columna. Y allí podemos encontrar que muchos pacientes presentan problemas de artrosis, de desgaste de esos elementos articulares. Y también hay muchos que tienen de base una condición autoinmune que termina por afectar esa parte articular, que es otro tipo de pacientes. Y vemos cómo a través de la ozonoterapia, del plasma rico en plaquetas, muchos pacientes que estaban sentenciados a estar consumiendo un medicamento por el resto de su vida, mientras se desgasta la articulación y mientras ya se reemplaza, vemos cómo se puede cambiar esa historia en ese paciente. Vemos cómo a través de la ozonoterapia con el plasma rico en plaquetas se puede ayudar a que esa articulación empiece a regenerarse y el paciente empieza no solamente a dejar sus medicamentos para el dolor, sino que empieza a tener una mejor calidad de vida. Hablemos un poquito, doctor Javier, sobre este tema tan interesante como la ozonoterapia y el plasma rico en plaquetas. Doctor Javier. Sí, es un tema muy importante y hace unos 10 o 12 días tuve la oportunidad de hacer un programa con el doctor Rojas, dándole esta oportunidad a los pacientes que en otros ámbitos les han condicionado su vida. Eso que no puede caminar, no puede hacer ejercicio, ya aguante el dolor, tiene que terminar el resto de su vida con esa enfermedad. Afortunadamente, la ciencia ha avanzado mucho y hoy tenemos pruebas diagnosticadas en que un paciente puede recuperarse. Los pacientes con dolor degenerativo, cuando hay daños en las articulaciones,
es porque se desgastan unas carillas o unas facetas articulares. Entonces, esos pacientes generalmente es un proceso que viene crónico. Esto no es un proceso que aparece el dolor y el paciente va a la consulta y le hacen las pruebas diagnósticas y resultó con una artrosis. No, eso es un periodo de tiempo grande, entre 5 y 10 años de evolución, para que el paciente llegue a presentar una patología de estas. ¿Dónde se presenta? No, donde hay articulaciones, donde hay unión de hueso con hueso. En la columna, en el hombro, en los codos, en las manos, en los pies, en las rodillas, en las caderas, en todo sitio donde hay una unión de un hueso con otro, hay generalmente hay un compromiso, hay una unión que se hace por medio de facetas articulares para poder que deslice y desplace muy bien una articulación completa. Afortunadamente, los innovadores, los estudiosos determinaron y llegaron a concluir que aplicando del propio cuerpo del paciente, como lo decía el doctor Rojas en un programa, es que una persona se accidenta, se fractura una pierna, se rompe un músculo y el propio cuerpo empieza a sanarlo con el tiempo. A los 2 meses uno lo ve caminando, jugando fútbol. Entonces el cuerpo tiene la capacidad de autorregenerarse. Entonces, ¿nosotros qué hacemos? Aprovechamos y le hacemos una trampita al cuerpo y le sacamos los productos que tiene el propio cuerpo para resanar. Entonces, el paciente, por eso dice autólogo, es del propio paciente. Se saca la sangre de ese paciente, va al laboratorio y se extrae un producto que llama factores de crecimiento derivados del plasma, que viene con proteínas plasmáticas. Entonces, esto se activa con un gas que se llama ozono, con un gluconato, con láser. Entonces se hace un procedimiento interno y esto se aplica donde hay esa degeneración, donde hay ese daño. Y vemos los pacientes cómo a medida que va pasando la aplicación de estos productos, el paciente se va recuperando, el paciente empieza a hacer mejor locomoción, a hacer sus movimientos otra vez casi normales. Y finalmente, después de todas estas aplicaciones, hacemos unas pruebas diagnósticas nuevamente, resonancias magnéticas, rayos X, y vemos cómo la evolución del paciente es tan satisfactoria, es tan notoria. Es para nosotros de una gran alegría ver esos pacientes que están tan deteriorados, tan acabados, donde los han sentenciado a que no hay nada por ellos y nosotros empezamos a hacer un trabajo multidisciplinario con alimentación, con ejercicio, con la medicación que mandamos y la aplicación de todas estas nuevas tecnologías y el paciente sale adelante. Esto es muy satisfactorio para todos nosotros. Porque estamos arreglando la calidad de vida de un paciente, y no solamente al paciente, a la familia, porque la familia sufre mucho cuando ve un paciente que se está deteriorando de esa forma. Bueno, hablando de los problemas osteoarticulares, la parte de la quiropraxia y la osteopatía nos brinda también una posibilidad para ayudarle a ese paciente a que mejore ese tipo de situaciones. Nos encontramos en este momento con el doctor Raúl Andrés, quien nos permite, a través de su conocimiento, que nuestros pacientes se nutran de ese tipo de terapias. Doctor Daniel, doctor Javier, muchas gracias por acompañarnos. Una de las cosas que no podemos negar y que tenemos en este momento es la problemática grande del dolor, la primera causa de consulta médica en el mundo. A nivel osteoarticular es la segunda causa de indemnización laboral a nivel mundial. Entonces, ¿qué es lo que buscamos con estos procesos terapéuticos? Estos procesos terapéuticos lo que hacen es ser coayudantes, como lo decía el doctor Javier Rodríguez, en el proceso de regeneración o cicatrización natural que tiene el cuerpo. Lo vemos cuando nos cortamos. Usted se corta y en 3-4 días la piel empieza un proceso de regeneración y cicatrización. Así como sucedía afuera, sucedía adentro. Cuando hablamos específicamente de columna, hablamos de que cuando hay un disco inflamado, un proceso discopático, que pinza raíces nerviosas, es donde aparece todo el cuadro de dolor, ¿sí? Tomando el ejemplo más común que vemos en consulta. Ahora, cuando hacemos quiropraxia y cogemos esas vértebras y las descomprimimos para generar espacio y para liberar la presión que está haciendo una vértebra sobre el disco, permitimos a ese disco que tenga un descanso de esa compresión, de esa presión.
y que él pueda hacer su proceso de cicatrización y de regeneración. Ahora, si a eso le sumamos que podemos ayudar con los procesos naturales, que podemos ayudar con los diferentes productos que tienen una mínima capacidad invasiva para ayudar en ese proceso de cicatrización, mucho mejor. Yo me he apoyado bastante en el proceso del ozono, a veces con el doctor Javier Rodríguez, a veces con otros compañeros que tenemos acá, porque precisamente nos ayuda a acelerar ese proceso de cicatrización. El ozono tiene unas propiedades desinflamatorias altísimas. ¿Sí? El ozono tiene la capacidad de ir y buscar donde hay calor de esa variación de temperatura y desinflamar. En procesos de regeneración osteoarticular, igual. Pero yo creo que más allá cuando hablamos de dolor, en vez de pensar cómo vamos a desmedicalizar el paciente o cómo vamos a manejar esos procesos, las campañas de salud las tenemos que orientar es a cómo vamos a hacer para que el paciente reduzca los factores de riesgo que lo llevan a amplificar el dolor y la inflamación. Porque es que esto viene con unas pautas alimentarias, unas pautas de vida sana, unas Ejercicio. pautas de sueño, ¿sí? No estamos durmiendo, unas pautas de baja exposición a la tecnología y los campos estáticos de la tecnología nos están enfermando y nos están inflamando. Yo pienso que es ahí desde la parte preventiva donde tenemos que llevar el proceso de la desmedicalización. Totalmente. Y en eso consiste la educación al paciente que le ofrecemos en nuestras consultas, de que el paciente prevenga esos procesos antes de que se presenten. Y pues nuestra consulta es integrativa. Nosotros utilizamos muchas ayudas que han tenido un respaldo de efectividad pues a nivel mundial y las aplicamos en el paciente. Dentro de ello la medicina convencional también la utilizamos. Nosotros no descartamos la medicina convencional cuando el paciente, pero solamente la utilizamos cuando es necesario, racionalmente, porque primero que todo nos enfocamos en darle ese apoyo para que el paciente empiece a salir de su problema a través de estos métodos y consideramos pues las terapias, la medicina tradicional, los medicamentos tradicionales como algo complementario para evitar así efectos secundarios. Bueno, para nosotros fue un placer acompañarlos en esta oportunidad. Los invitamos a que sigan nuestro programa, a que nos sigan en las redes sociales, Medicamentos Dr. Rojas en Facebook, en Instagram y en YouTube. Es un placer estar con ustedes.